y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Apocalipsis 16, versículo 13 en adelante. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La batalla final del Armagedón, aprendimos anoche, será la última batalla que se desencadene en esta tierra, justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Y no será solamente una batalla espiritual, aunque seres espirituales van a estar envueltos literalmente en la batalla. Pero leímos en el libro Eventos de los Últimos Días que la mensajera del Señor nos dice que es una batalla tan real como las que se pelean ahora por los ejércitos de esta tierra. No se nos deja en dudas con respecto a cómo terminará esa batalla. Anoche aprendimos también que el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque la batalla es una batalla real y los espíritus de demonios, los ángeles caídos, están usando su influencia para convencer y manipular la mente de los gobernantes, de los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos, para congregarlos para esta última gran batalla, a pesar de que los demonios están directamente envueltos en esto. Los gobernantes de la tierra van a ser manipulados por 3 entidades que el apóstol Juan vio que salían de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Y esas 3 entidades, ya lo acabamos de leer, Juan los vio como, aquí dice, espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, no son ranas, pero tienen a lo menos 2 características estos demonios, porque son espíritus de demonios, dice el versículo 14, pero tienen 2 características a lo menos que le hizo a Juan recordar a las ranas. En primer lugar, las ranas son animales inmundos. Y al mencionar espíritus inmundos, inmediatamente viene a la mente los animales que la Biblia llama inmundos. Pero también las ranas tienen una característica: saltan. Y anoche leímos cómo los demonios también están caracterizados
por seres espirituales a manera de langostas, pero no las langostas de mar, sino los chapulines, las langostas o saltamontes que también saltan. Hay una tercera característica de las ranas que posiblemente tiene que ver con la razón por la cual Dios mostró en visión a Juan que estos demonios eran a manera de ranas, es decir, no eran ranas, pero tenían a maneras, actuaban a manera de ranas. ¿Con qué caza la rana su presa? Con la lengua. Con la lengua. Y los demonios van a usar sus lenguas para engañar. Y dice que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del día del Todopoderoso. Hoy vamos a ver la primera de esas entidades, a quien la Biblia le llama el dragón. Mañana vamos a ver la bestia, el sábado vamos a ver el falso profeta. Pero entre todo este estudio vamos a ir poniendo las piezas del rompecabezas juntos para identificar no solamente los ejércitos contrarios en esta batalla, lo que va a estar en juego, el porqué y la razón de esta batalla final que va a ser, como aprendimos anoche, la más formidable, la más impresionante, la más destructiva en la historia de la humanidad. Porque anoche leímos que en esta batalla una tercera parte de los seres humanos va a perder la vida, va a morir. Casi no podemos concebir una masacre tan grande. Claro, cuando pensamos que una tercera parte de los habitantes de la tierra van a morir, y si pensamos que la tierra tiene 7.5 mil millones de habitantes, estamos hablando de muchos millones, de 2.5 mil millones a casi 3 mil millones de habitantes de esta tierra que van a perder su vida. Y decimos, ¿cómo Dios va a permitir algo así? Recuerden que estamos hablando no de Dios, sino de los demonios. Pero ¿por qué Dios lo permite? La Biblia siempre habla de que Dios tiene que dar el permiso, porque Él es soberano. Allí mismo, en Apocalipsis capítulo 13, donde habla de la bestia, dice en el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y luego en el versículo 14 del mismo capítulo 13 de Apocalipsis, hablando ahora del falso profeta, también dice, versículo 13 y 14, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, a sus ojos, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así que otra vez, tanto a la bestia como a la imagen de la bestia, que es el falso profeta, pueden actuar hasta donde Dios lo permite. Si volvemos al texto que estudiamos anoche de Apocalipsis, capítulo 9,
dice en el versículo 4, se les mandó, y aquí está hablando de los demonios nuevamente, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que se les mandó, están bajo órdenes. Y en el versículo 5 dice, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y el tormento de ellos era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Otra vez, se les fue dado. Se les fue dado quiere decir se les dio permiso. Aún los demonios tienen que reconocer quién es el soberano del universo. Y no pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Fíjense que hay una historia muy interesante donde Jesús echa fuera los demonios. Está en el libro, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8. San Lucas, capítulo 8. Dice el versículo 27, al llegar Jesús a la tierra, esta es la tierra de los Gadarenos, Gadara, al otro lado del mar de Galilea, le salió al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, que hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casas, sino que vivía en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Noten que es la misma expresión, espíritu inmundo, que la que se usa en Apocalipsis capítulo 16, espíritus inmundos. Le mandaba a el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y lo ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo, y esta vez no fue al hombre, sino al demonio, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir, ¿a dónde? Al abismo. Les rogaban los demonios a Jesús que no los mandase ir al abismo. Ahí está bien claro quién es el que da las órdenes y quiénes son los que tienen que obedecer. Aunque son demonios. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron a Jesús que los dejase entrar en los puercos. Qué interesante. En Apocalipsis, a manera de ranas, aquí los demonios buscan habitar en animales inmundos, en los puercos. Que les permitiese otra vez. Le piden a Jesús permiso para que los deje entrar en el hato de cerdos. ¿Y cómo termina el versículo 32? Y les dio permiso
Dice en la Biblia Reina Valera del 60, en la que está usando el hermano para proyectar, dice, los dejó, que es lo mismo, los dejó, es decir, les dio permiso para entrar en los cerdos. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Por qué le rogaban que no los enviase al abismo? La Biblia no nos da muchos detalles sobre la vida de los demonios, porque la Biblia exalta a Cristo Jesús y nos habla más de los ángeles de Dios que los ángeles de los demonios, pero sí sabemos que los ángeles están muy bien organizados en distintos niveles. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Versículo, esto está en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones del aire. ¿Ok? Entonces, aquí por lo menos se ven 4 niveles de ángeles caídos, de demonios. Principados, potestades, señoríos o señores de este mundo. Y a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, pero estos son señores de este mundo. O como le llama aquí Reina Valera del 60, gobernadores. Potestades, y gobernadores es el próximo nivel, gobernadores de estas tinieblas contra malicias espirituales en los aires. Aquí vemos que hay varios niveles de ángeles caídos. En el cielo también hay distintos niveles de ángeles. Jesucristo es el soberano de los ángeles del cielo. Él es el que dirige las huestes celestiales. Pero también hay varios niveles de ángeles. Nos dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, hablando acerca de Cristo, en Él tenemos el perdón de los pecados. Él es la imagen, versículo 15, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Jesucristo es el creador y por eso es el arcángel Micael, porque Él es el que dirige a las huestes celestiales. No es que Cristo sea un arcángel. La palabra arcángel, hermano Plata, quiere decir el jefe supremo de los ángeles. Él es el arcángel Miguel. Y dice que Él fue el que creó las cosas que están en el cielo y describe tronos, dominios, principados y potestades. Así que hay distintos niveles de ángeles, tanto en el cielo, y el diablo siguió con el mismo formato de jerarquía que los ángeles estaban acostumbrados a tener en el cielo. Solo que en el cielo Jesús
era el que los gobernaba. Y en esta tierra, ya aprendimos anoche quién era el rey de ellos. Por supuesto, el que usurpó el lugar de rey. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 9, fue un texto que estudiamos anoche, nos dice, al describirnos esas huestes de maldad que salen del pozo del abismo, versículo 2, abrió el pozo del abismo, y el que abrió el pozo del abismo es ese ángel que cayó del cielo a la tierra. Versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella, y las estrellas en el libro de Apocalipsis representan ángeles. Vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, este que abre el pozo del abismo no tiene la llave, alguien se la da otra vez, lo autoriza, le entrega la llave. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y luego, al describir estos demonios que salen del pozo del abismo, dice en el versículo 7, esto ya lo estudiamos anoche, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Eso está en el versículo 7. Y en las cabezas tenían como coronas de oro, semejantes al oro. Y sus caras eran como caras de seres humanos. O sea, no son chapulines, no son saltamontes, aunque tienen características que se les parecen. Así como los demonios tampoco son ranas, pero tienen características que comparten con ese animal inmundo. Y estas langostas dice que tienen caras como caras humanas. Versículo 8. Y tenían cabello como cabello de mujer, cabello largo, bonito como mujer. Pero los dientes eran como leones. Imagínense qué monstruos. Dice aquí que tienen coronas sobre sus cabezas, pero tienen cabello largo como de mujer, pero tienen dientes como de leones, pero sus caras son como de seres humanos. Versículo 9, y tenían corazas, como corazas de hierro, y el ruido de sus alas, o sea que también vuelan y tienen alas, eran como el estruendo de muchos carros, de caballos que corren a la batalla. Versículo 10, y tenían colas, como colas de escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los seres humanos. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 meses. Y tienen, versículo 11, por rey sobre ellos. Ahora es interesante porque tienen, gracias mija, por rey sobre ellos. Es decir, quien los dirige no tiene el derecho de ser rey, sino que ellos lo tienen por rey. ¿Ven la diferencia? Cristo se nos dice en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis que Él es el Rey de Reyes. Versículo 16.
Tiene en su vestidura y en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el capítulo 17 y versículo 14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de Reyes. Así que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero este otro lo tienen por rey. ¿Notaron la expresión bíblica de Apocalipsis 9:11? Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Apocalipsis 9:11, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que quiere decir destructor, y en griego Apolión, que quiere decir exterminador, el que hace exterminio, el que destruye. Son sinónimos las palabras en dos idiomas distintos. En Abadón en hebreo, destructor, y griego Apolión, que también es destructor o exterminador. Hay algo interesante porque se menciona que tienen colas como de escorpiones. Eso está en el versículo 10. Y en el versículo 5 dice: el tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, anoche al estudiar un poquito sobre la batalla del Armagedón y ver que los ejércitos de los demonios van a estar envueltos en el ejército literalmente. Y cuando se describe el ejército, que dice que tiene 200 millones, eso está en el versículo 16 de Apocalipsis 9, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y luego dice en el versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su cola y en su boca, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Estamos leyendo algo monstruoso. Estamos viendo a seres que se parecen a saltamontes, a chapulines, no en tamaño pequeñito, sino que son mucho más grandes. Van montados a caballo, pero los caballos también son demonios y tienen colas como de serpientes y tienen aguijones como de escorpiones. Inmediatamente que nosotros leemos en la Biblia serpiente, ¿a quién nos recuerda? Satanás es un símbolo del diablo, la serpiente. Y también los escorpiones. Si vuelven al libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 18, en el 17 dice: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús responde, y eso le sorprende si yo vi al jefe de los demonios, a Satanás, caer del cielo como un rayo. Fíjense, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Versículo 19, he aquí yo os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que el Señor dio a sus seguidores, los que salen en su nombre, a predicar el Evangelio, poder o potestad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Así que a los demonios se los describe como serpientes y escorpiones. No me gusta mucho el tema que estoy tratando en esta noche. Yo prefiero hablar de Cristo y de los ángeles de Cristo. Pero estamos leyendo, hoy nos toca hablar del dragón, y el dragón es el diablo. Entonces nos ha tocado hablar del diablo y su ejército. Y aunque no es muy bonito y es espeluznante lo que estamos leyendo, cómo se los compara a estos demonios, ¿verdad? Escorpiones y serpientes, con corazas, con dientes de leones, toda la descripción. Pero miren en el capítulo, un poquito más adelante, donde estábamos en Apocalipsis 9, que los ejércitos, ya leímos, que los caballos también tienen colas como de serpientes y tienen aguijones en sus colas. Y el rey que ellos tienen sobre ellos se llama el destructor, el exterminador. Y dice nuevamente en el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres de la tierra, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en la boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres, ¿quiénes son los otros hombres? Los que no fueron muertos. Una tercera parte de los hombres son muertos por el ejército. Pero los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjense que todo esto va en el mismo paquete. Demonios, escorpiones, serpientes, demonios, adorar a los demonios y adorar las imágenes están en la misma bolsa. Y también la hechicería y todos los crímenes, homicidios y fornicación y hurtos, todo es parte del mismo paquete. Ese es el paquete de Satanás. Ahora, ¿por qué los demonios, que eran una legión que habían poseído a ese hombre, le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo? Cuando los ángeles que pecaron se rebelaron contra Dios y Dios les dio mucho tiempo y oportunidad, no fue que los echó del cielo de una sola vez. Si ustedes quieren leer cómo fue eso, hay un librito que se llama Historia de la Redención. También en el libro Patriarcas y Profetas está el capítulo del origen del mal. Y también en el Conflicto de los Siglos hay otro capítulo que se llama El origen del mal y del dolor. Pero donde está más resumidito está en el libro Historia de la Redención,
en el capítulo 1. Es impresionante ver lo que sucedió en el cielo. Incluso allí se muestra que Dios les dio muchas oportunidades. Hasta les dio la oportunidad. ¿Saben lo que dice? Que hasta más de la mitad de los ángeles del cielo estaban confundidos por las mentiras de Satanás. Más de la mitad estaban confundidos. Y el diablo, cuando vio que tenía tantos de su lado, o por lo menos que los tenía en la balanza, dijo: me lanzo abiertamente en rebelión porque voy a ganar. Somos mayoría. Dios les dio la oportunidad y los llamó un gran concilio en el cielo. Y allí delante de todos los ángeles dejó en claro quién era su hijo. Y les dijo que él le había dado a su hijo la misma autoridad que él tenía. Y que todos debían respetarlo como el soberano del universo. Y muchos ángeles que habían dudado decidieron echar su suerte del lado de Dios y de Cristo. Y clarificaron su mente. Y decidieron ser leales a Dios. Pero una tercera parte de los ángeles siguió en rebelión abierta contra Dios, hasta que finalmente hubo una guerra, y la primera de todas las guerras fue en el cielo. Imagínense, en el cielo. Nosotros pensamos en el cielo como en un lugar de paz, de tranquilidad, de solar, un lugar donde no hay nada malo. Y sin embargo, hubo una guerra literal en el cielo. Es decir, no solamente de pensamiento, no solamente de principios fue la guerra, no solamente de opiniones. Fue una guerra que se llegó físicamente a llevar en el cielo. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 12, allí justamente donde habla del dragón. Dice el versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Micael es otro de los nombres sublimes del Hijo de Dios. Micael o Miguel, como lo traducen al español, viene del hebreo Micael, que literalmente quiere decir quien es semejante a Dios. Micael, quien es semejante a Dios. Micael y sus ángeles peleaban, luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, es decir, no vencieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fue arrojado el diablo? A la tierra. Es decir, cuando fueron expulsados del cielo, ya la tierra existía. Pero estaba desordenada y vacía. Un abismo. Exactamente. Si ustedes leen, por eso les digo, consíganse el librito Historia de la Redención. Si no lo tienen, es uno de los libros más interesantes para leer. Es como el conflicto de los siglos, pero en resumen, y va directo a los puntos más importantes. Si no lo tienen, se lo piden a la hermana que tiene los libros afuera y consíganlo y estudienlo. Lean el capítulo 1 y allí van a descubrir de que la tierra ya estaba creada cuando el diablo se rebeló abiertamente
directamente. Elena de White explica que Satanás, que en ese momento todavía era Lucifer, entre comillas, porque ya tenía la rebeldía en su corazón, el orgullo, la soberbia, pero todavía no se había desatado abiertamente el conflicto. Él estaba trabajando por detrás. Pero lo que más lo enfureció, lo volteó en contra, fue que el Padre y el Hijo hicieron un pacto en el Monte Santo y él no fue invitado a esa reunión. Él no fue invitado. Y eso lo llenó de envidias y de celos contra Cristo. Y allí decidió que la guerra iba a ser abierta contra él. Y así Elena de White dice que Dios detuvo la creación en su propósito. Él había decidido crear la tierra, pero nos dice que Él la creó para que fuese habitada. Eso dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo... pensé que era este el versículo. No, este versículo lo que dice es: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos fueron los que se buscaron las perversiones. Pero el otro texto está en Isaías y dice que Dios creó la tierra para que fuese habitada, la creó. Pero en el libro, Historia de la Redención, dice que Dios tuvo que dejar a un lado su propósito de continuar con la creación para atender la rebelión que se desató en el cielo. Y así, aunque la tierra ya estaba creada, todavía Dios no había iniciado la creación de la vida en la tierra. Pueden leer en Génesis en el capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue ese principio? Bueno, cuando comenzó todo. Cuando comenzó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la misma expresión con que comienza Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando quiera que haya sido ese principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya en ese principio existía el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era desde el principio o en el principio con Dios. Así que había un ser que estaba con Dios, pero que también era Dios. Y Él estaba desde el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Es más, Dios creó todo a través de Él. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todo lo que se creó, visible e invisible, en el cielo y en la tierra, todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Pero antes de que Dios comenzara a poner
la vida en la tierra. La tierra, dice el versículo 2, estaba desordenada y vacía. Eso es Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que no solamente estaban el Padre y el Hijo desde el principio, pero también desde que la tierra fue creada, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y fíjense qué interesante, la tierra estaba desordenada y vacía. A veces podemos confundirnos con esto, porque Dios es un Dios de orden, y podríamos decir, pero ¿y cómo Dios creó una tierra que estaba desordenada? La palabra que se usa aquí en hebreo son dos palabras distintas, desordenada y vacía. En hebreo es tohu, y de allí viene tejón, que quiere decir abismo, de la misma raíz. La palabra tohu y luego wa quiere decir y, desordenada, y vacía es tohu va bohu. Y bohu quiere decir sin vida, sin vida. Y la primera, tohu, sin forma. Sin forma, es decir, todavía Dios no le había dado forma a la creación en la tierra. Hay muchos que creen que cuando Dios creó todo el universo, cuando hizo las galaxias, cuando hizo los soles, cuando hizo las estrellas, cuando hizo el sistema solar y creó todos los astros en el cielo, creó también la tierra. Pero la tierra todavía no tenía vida, pero Dios la creó para que fuera habitada. Por eso allí calza muy bien lo que explica el espíritu de profecía, que ya la tierra estaba creada, y eso también lo acabamos de leer en la Biblia, porque dice que el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, y para que los arrojen a la tierra es que ya la tierra estaba en existencia. ¿Ok? Pero no fue después que Adán y Eva pecaron que el diablo fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Fue antes, porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, por eso les digo, lean el capitulito número 1 del libro Historia de la Redención, y ahí explica que tan pronto como Dios creó a Adán y Eva, les advirtió del peligro que había en el universo. Les dijo que había un ser que quería su mal y su destrucción, y les dijo, él no los puede estar tentando y molestando en ninguna parte del jardín donde ustedes viven. Solo hay un lugar donde él tiene permiso para acercarse, y ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por eso Dios les dijo, no coman, pero ni siquiera se acerquen. Ese era el único lugar en el cual ahora ya Satanás, el dragón, tenía acceso para tentarlos. Por eso en el capítulo 3 de Génesis dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había creado, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Elena de White explica allí en ese capítulo también que Eva, viendo la hermosura que Dios había creado, comenzó a observar las flores y las plantas y a descubrir nuevas cosas que ella no había visto antes en el jardín, y observaba la hermosura de los árboles y se fue alejando imperceptiblemente de Adán. Y cuando estuvo sola, sin darse cuenta, llegó al lugar donde estaba el árbol prohibido. Y ustedes saben lo que pasó. El diablo usó una serpiente como el primer medium. ¿Saben lo que es la palabra medium? ¿Ok? Un medium es más que mediador, es el medio mediante el cual el diablo, que es un ser espiritual, puede usar para acercarse a otros seres que no son espirituales, sino que son materiales. Los demonios utilizan mediums. Ahora, un demonio puede habitar, como ya lo leímos, en un hombre. Puede habitar en los cerdos. Puede tomar posesión de una serpiente. Y el demonio habló a través de la serpiente. No era la serpiente hablando, pero el diablo la usó como medio para engañar. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Hoy estamos hablando del dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás fue echado del cielo cuando ya la tierra estaba creada, pero cuando todavía no había vida en la tierra. La tierra estaba deshabitada y sin vida, o sin forma y sin vida. Tohu wabohu. Y a esa tierra, que por cierto, todavía Dios no había hecho ni siquiera la luz, porque dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero antes de que Dios dijera, sea la luz, dice, la tierra estaba deshabitada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vean la palabra abismo allí, eso se dice en hebreo tejón, tejón. El abismo viene de tohu, desordenado. Pero no tanto porque se desordenó, porque Dios lo hizo desordenado, sino porque no tenía vida, no había sido creada todavía la vida sobre la tierra. Y la tierra estaba cubierta de tinieblas y la faz, fíjense lo que dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. A ese mundo sin vida, estaba todo cubierto de agua, eso se llama el abismo. Ahora, cuando el diablo y sus ángeles fueron arrojados del cielo a la tierra, fueron arrojados al abismo. Hay un versículo que en la mayoría de las Biblias está traducido de una manera un poquito rara. Y la razón para eso es porque la palabra que se traduce al español aparece solamente en ese versículo en toda la Biblia. No está en ninguna otra parte de la Biblia esa palabra. Una palabra que solo aparece una vez en toda la Biblia se llama hapax legómena,
O sea, una palabra que solo aparece una vez. Y eso está en la epístola del apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó o despeñó en el infierno, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. Aquí, desafortunadamente, los traductores escogieron traducir la palabra tártaros como infierno. Y en la mente de la gente, infierno es un lugar donde está fuego. Pero si ustedes ven otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera del 2000, a ver, abran sus Biblias, los que trajeron sus Biblias hoy, y busquen a ver si alguno de ustedes tiene una traducción diferente a la que aparece aquí en 2 de Pedro 2:4. ¿O será que todos tienen Reina Valera del 60 o de 1909? Porque en las dos dice, los despeñó al infierno. Otras versiones dicen prisiones de oscuridad. No, ahí dice prisiones de oscuridad, en estas también. En cadenas de oscuridad o prisiones de oscuridad. Pero hay otra versión que la palabra tártaros no la traduce con infierno. Es la Reina Valera del 2000. ¿Saben lo que dice? Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones de oscuridad, para reservarlos para ser juzgados. Así que los ángeles fueron arrojados a prisiones de oscuridad. ¿Y cómo estaba la tierra antes de que Dios pusiera la vida en ella? Oscura. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Los ángeles que pecaron fueron arrojados al abismo, es decir, a la tierra antes de que hubiera vida en ella. ¿Y a dónde creen que moraban los ángeles cuando fueron arrojados? En las profundidades del abismo. La morada original de los demonios cuando fueron echados del cielo no andaban por los aires, porque ni atmósfera había todavía. No había. Dios en el segundo día creó la expansión. Pero antes de que existiera ni tierra firme, la tierra estaba toda rodeada de tinieblas, de oscuridad y de agua. Y por cierto, la tierra, cuando Dios la creó, salió del agua. Dice el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mare, y vio Dios que era bueno. Así que primero era todo agua, y después Dios dijo, júntese las aguas y descúbrase lo seco. Y así los continentes emergieron de las profundidades del abismo y se formaron los continentes, la parte que nosotros le llamamos la tierra seca. Aunque a todo el planeta se le llama tierra, pero la tierra en sí, los continentes, salieron del mar. Eso lo pueden leer también en 2 de Pedro. Allí donde estábamos leyendo hace un momento, dice en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra,
que proviene del agua y por el agua subsiste. Si no hubiera agua, no habría vida en la tierra. Pero dice que proviene del agua. Proviene del agua, es decir, de la profundidad del abismo, Dios sacó la tierra, los continentes, la parte seca. Volviendo entonces a lo que estamos viendo, a los demonios. Originalmente los demonios fueron echados al abismo, al fondo del mar. Yo no sé si ustedes saben lo que son las fosas marinas. Hay varias fosas marinas impresionantemente profundas. Es tan y tan profundo que nunca el ser humano ha podido bajar esas profundidades. O hay submarinos que bajan, pero no aguantan la presión del agua. Revientan. Se han bajado drones y otras cosas para ir a explorar las profundidades, pero nada llega hasta allá abajo. Y es tan y tan y tan oscuro porque no hay nada de luz. Es como si usted estuviera en un cuarto totalmente cerrado, sin puertas, sin ventanas, que no tiene ni una ranurita por donde entre la luz. Y sin luz, trate usted de cerrar todo y de apagar la luz y que no haya ninguna ranura que le entre luz y usted no se puede ver ni la mano puesta delante de la nariz. Es una oscuridad total porque es la total falta de luz, las tinieblas. Entonces, sí, lo mismo que meterse en una caverna donde no llega la luz, pues no se ve nada absolutamente. Las profundidades del mar son así. La más profunda del planeta Tierra se llama la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas. Esa queda en el Atlántico. Y hay otras fosas en el Pacífico. Son los lugares más profundos de la Tierra. Nosotros estuvimos, una vez fui a dar una campaña evangelística en las Islas Gran Caimán. Y allí las islas están en el borde de una fosa marina. La fosa marina del Caribe, que es la fosa del Gran Caimán, es una de las más profundas, no la más profunda. Y allí nos llevaron en un submarino para ver la vida que había debajo del mar. Y comenzamos a bajar, a bajar, a bajar. Y cuanto más bajábamos, menos luz había afuera. Hasta que llegó el momento que el capitán del submarino apagó las luces de afuera del submarino. Y no se veía nada, nada. Y solamente estábamos a 900 metros bajo el agua. Solo 900 metros, menos de 1 kilómetro, y ya estaba totalmente oscuro. Siguió bajando el submarino, siguió bajando, y tenía las luces prendidas adentro, así que nosotros no nos molestaba porque nos estábamos viendo entre todos, pero para afuera uno miraba y no veía nada. Pero de pronto el capitán apagó las luces dentro del submarino y la oscuridad era total, aunque el submarino tenía ventanas todo alrededor. Y de pronto, pues el capitán prendió las luces del submarino afuera y comenzamos a ver toda la vida que había a 1500 metros debajo del mar, es decir, 1,5 kilómetros debajo del mar, una cantidad de vida marina, tanto de plantas como de animales, de todo tipo, y animales fosforescentes, porque él puso la luz negra, que se le llama luz negra, y comenzaron a brillar los peces fosforescentes de todos colores. Yo nunca había visto y nunca creo que voy a volver a ver un espectáculo como ese, impresionante. Pero les cuento eso para decirles que cuanto más usted baja, pues más oscuro es. No llega
la luz, pasando los 1000 metros de profundidad, llega muy poquita luz que no la percibe el ojo humano. Pero pasando los 1500 metros de profundidad no llega ni un rayo de luz. Pero el abismo, esa fosa donde nosotros estábamos y bajamos a 1500 metros de profundidad, que son casi 5000 pies, esa fosa tiene 12.000 metros de profundidad y nosotros estábamos a 1500. Es decir, casi 10 veces más profunda. Bueno, la tierra estaba totalmente cubierta de oscuridad y los demonios fueron arrojados al abismo. La morada original de los demonios fue a las profundidades de la tierra. ¿Cómo? Sí, muchos peces que viven en las profundidades del mar son ciegos, porque de nada les sirven los ojos si no hay luz. Para poder ver se necesita algo de luz. Pero sí, a distintos niveles hay distintos tipos de vida marítima que con muy poquita luz pueden subsistir. Pero más y más abajo en las profundidades no hay vida porque no hay luz. Volviendo a los demonios, yo no quiero dedicar toda la noche a estar hablando de los demonios. Solamente quiero que nos quede en claro que los demonios tienen terror de que se los mande otra vez al abismo. La pregunta es, ¿y cuándo salieron del abismo? Si Dios los condenó al abismo. Lo acabamos de leer en 2 de Pedro, que fueron arrojados al abismo a profundidades de oscuridad y reservados en tinieblas hasta el juicio del gran día. Entonces, ¿cómo ahora al diablo se le llama el príncipe del aire? Y a los demonios se les llama potestades de las tinieblas del aire. ¿Cuándo salieron del abismo? Realmente nunca hubieran salido si Adán y Eva no hubieran pecado. Iban a estar reservados en prisiones de oscuridad, o como leímos anoche, prisiones eternas. Está en el libro de Judas, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Así que los ángeles que no guardaron su dignidad, los reservó debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Nunca hubieran salido de allí si no hubiera sido que Adán y Eva fueron vencidos. Y el que es vencido es hecho esclavo del que lo venció. Y la posesión del vencido pasa a ser posesión del vencedor. Y así esta tierra pasó en manos de Lucifer y de sus ángeles. Yo no quiero especular mucho, he leído muchos comentadores y tienen muchas ideas, ¿verdad? Algunos dicen que así como Dios comisiona a un ángel para cada ser humano que nace en este mundo, porque todos nosotros sabemos que tenemos un ángel de la guardia. Ese ángel, Elena de White dice que está con nosotros desde que nacemos hasta el final de nuestra vida. Es nuestro ángel acompañante. Y así como Dios designa a un ángel que esté continuamente a nuestro lado en esta vida, algunos, por analogía, dicen que también Lucifer tiene el permiso, porque Dios está
en una guerra con Satanás, pero para que la guerra sea justa tienen que tener igualdad. Y entonces si Dios protege a sus hijos con un ángel del cielo que los acompaña, también Satanás tiene el mismo derecho. Y desde que nace una criatura, dicen muchos comentadores, Satanás tiene el derecho de asignarles un ángel. Por cierto, hay muchos pasajes del espíritu de profecía que dice que el ángel del demonio nos acosa y nos vigila continuamente todos los días de nuestra vida y nos estudia para saber cómo entrarnos con las tentaciones. Y no nos deja jamás. Ahora hay algunos, no sabemos por qué, que tienen más de un ángel del demonio. Este hombre endemoniado tenía una legión de ángeles metidos dentro de él. Hay algunos que tienen más de un ángel del demonio. Y también hay hijos de Dios a quien Dios les asigna un círculo de ángeles que los protejan. Así es. Entonces, no debemos temer, porque por cada ángel que fue echado del cielo a esta tierra, quedaron 2 ángeles leales a Dios. Siempre nosotros hablamos cuando leemos, ¡wow! Una tercera parte de los ángeles del cielo fue echado. ¿Cuántos millones de ángeles del demonio hay en esta tierra? Pero no se olviden que por cada ángel del demonio hay 2 ángeles de Dios, que están para protegernos, que están a nuestro servicio. Hebreos capítulo 1 y versículo 14, hablando acerca de los ángeles, dice Hebreos 1:14, ¿no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Así que los ángeles son espíritus ministradores que están a nuestro servicio para aquellos que hemos de ser herederos de salvación. Ahora también hay ángeles que se retiran, ángeles de Dios que se retiran de seres humanos y ya no les sirven porque ellos los han rechazado tanto y tanto y tanto que terminan por retirarse. Así como el Espíritu de Dios se puede retirar de una persona, también los ángeles, que son espíritus, pueden terminar retirándose de una persona. Pero también hay reglas en el mundo espiritual. Así como vimos que hay niveles de ángeles, hay jerarquías de ángeles, también hay reglas en el mundo espiritual. Y los demonios tienen que pedir permiso para hacer lo que van a hacer. Ya lo leímos hoy. Les rogaban a Jesús que no los mandara de vuelta al abismo. Ahora, ¿por qué tienen miedo que los vuelvan a mandar al abismo? Porque los ángeles que desobedecen, de por sí los ángeles desobedecieron a Dios en el cielo, pero Dios les ha dado permiso de tentar a los seres humanos. Y dentro de ese permiso viene todo lo malo que ellos realizan. Pero cuando ellos van más allá de lo que Dios les ha permitido, hay un castigo. Y el castigo es que los vuelve a mandar a las profundidades del mar, al abismo, a prisiones de oscuridad, y de ahí no salen hasta que el ángel del abismo, y el ángel del abismo es Satanás. Búsquenlo en el libro de Isaías. Isaías capítulo 27, versículo 1, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y poderosa, al Leviatán, serpiente tortuosa,
y matará al dragón que habita en el mar. ¿A dónde habita el dragón? En el mar. Ese es el lugar original del diablo y eventualmente va a ser destruido y va a ser eliminado el dragón que habita en el mar, la serpiente tortuosa, el leviatán se le llama también, la serpiente retuerta, pero retuerta no es que está ciega, sino que se retuerce. Tortuosa quiere decir que se mueve, y eso se refiere no solo a la manera como una serpiente se desplaza en el mar, pero también como el diablo trabaja, ¿no es cierto?, en forma tortuosa. Ahora, volviendo al dragón, y el tiempo ha transcurrido, y ya vamos a tener que terminar, y todavía ni entramos a nuestro tema. Bueno, estamos hablando sí del dragón, pero dijimos anoche que vamos a ver por qué el dragón tiene 7 cabezas. Bueno, los ángeles del cielo perdieron su dignidad cuando pues se rebajaron a seguir las insinuaciones de Satanás. Eran seres dignos, maravillosos, pero aún los ángeles del demonio que están aquí pierden su dignidad porque hay un trato entre Dios, entre Cristo y aún los demonios, que ellos tienen que respetar y obedecer, como lo leímos, tienen que pedir. Todo lo que leímos esta noche decía, se le dio permiso para perseguir a los santos, se les dio autoridad para hacer esto, y se les permitió que hicieran tal cosa. Y cuando los ángeles rompen ese trato que está hecho, ese contrato entre Dios y los ángeles del demonio, que si por ellos fueran, no obedecerían jamás a Dios, pero hay un trato que ellos tienen que respetar, y si no hay consecuencia. Dejar su dignidad significa dignamente se entró en un trato, pero cuando ellos rompen ese trato, son echados a las profundidades del abismo y reservados para el juicio. Los demonios no quieren estar allá. Los demonios quieren estar sueltos. Sí, por eso que cuando Adán y Eva pecaron, el diablo tomó posesión de la tierra. Pero hay muchos ángeles que están en prisiones de oscuridad reservados para el juicio. ¿Cuántos son? No sabemos, pero ya leímos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 9, cuando el diablo se le dé la llave del pozo del abismo. El pozo es la profundidad más grande del abismo. Es un pozo, exactamente. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Porque hay un lugar en el Atlántico donde están justamente las fosas de las Marianas, que es tan y tan profundo que nunca se le ha podido ver el fondo. Y hay le llaman el misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Han oído hablar ustedes del Triángulo de las Bermudas? Hay un triángulo allí en el mar que, según dicen, se desaparecen aviones, se desaparecen barcos y nunca más se los vuelve a encontrar. Y entonces se cree que ahí hay actividad demoníaca, que es como los que creen que en las profundidades de la tierra está el infierno, pues creen que esa es la puerta al infierno a través de ese pozo. Nosotros, pues simplemente sabemos lo que dice la Escritura, que son prisiones de oscuridad en las profundidades del mar, donde están los ángeles reservados para ser enjuiciados. Pero va a haber un día cuando van a tener el permiso de salir. No sabemos si todos, pero por lo menos una gran cantidad. Va a ser tantos los demonios que salgan del pozo del abismo que van a oscurecer el sol y el cielo. De la cantidad de ángeles que van a salir, y esos van a salir por la tierra. Y si les va a dar permiso para atormentar a los seres humanos, y después se les va a dar permiso para matar a 1/3 parte
de los seres humanos en esa última gran batalla. Y anoche aprendimos que los demonios van a pelear cuerpo a cuerpo, van a ser demonios con, no sé si usar la palabra, se van a materializar. Es decir, van a tomar forma y vista física. Se van a poder ver en este momento. Hay ángeles, tanto buenos como malos, aún dentro de este santuario. Aquí hay seres espirituales que no los vemos, pero aquí están. ¿O ustedes no creen eso? ¿Ustedes creen que aquí hay ángeles de Dios? Pero también Elena de White dice que también hay ángeles del demonio, trabajando para que no escuchemos el mensaje del Señor. No los podemos ver a simple vista, pero llegará el momento que Dios les va a permitir hacerse visibles. Va a ser terrible cuando ese tiempo venga, y esa es la gran batalla del Armagedón. Y van a pelear los ejércitos del cielo con los ejércitos de Satanás, mezclados con los ejércitos de las naciones. Porque los demonios van a convencerlos y reunirlos para la última gran batalla. Y dice Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así que los ejércitos de los tres poderes aliados, el dragón, la bestia y el falso profeta, van a pelear contra el Cordero y su ejército. Literalmente va a haber demonios en la batalla del Armagedón. Es más, los líderes principales de esa batalla, los generales, los oficiales, van a ser todos demonios, visibles a los seres humanos, pero van a ser demonios. Lo leímos anoche en el Espíritu de Profecía, donde dice que todos los que no se enlisten bajo la lealtad del Cordero, de la bandera de Cristo, van a estar bajo el control de los demonios que van a dirigir la batalla del Armagedón. Terrible va a ser esto. Ahora, volviendo al dragón, rápidamente, en los minutos que nos quedan. Apocalipsis 12, dice el versículo 3, apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Otra vez, una tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrojadas sobre la tierra. Esos son los ángeles que arrastró el dragón en su rebelión y fueron echados del cielo. El dragón dice aquí que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. A diferencia de la bestia, que ya lo vimos anoche, Apocalipsis 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Vean la diferencia, el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y la bestia también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero en el dragón las coronas están sobre las cabezas y son 7, mientras que en la bestia las coronas están sobre los cuernos y son 10. ¿Qué son las 7 cabezas del dragón? Dice el versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Y entonces el dragón, dice, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón se para frente a la mujer para devorar a su hijo. Obviamente está haciendo referencia de cómo el diablo, que es el dragón, trató de destruir tan pronto como naciera al hijo de la mujer. La mujer es la iglesia, y la simiente de la mujer, que es Cristo, el diablo trató de destruirlo, de devorarlo tan pronto como naciera. Ahora mi pregunta es, ¿cómo trató el diablo de destruir a Cristo tan pronto como nació? ¿Qué medios usó? Exactamente, a través del poder político atacó a Cristo para tratar de matarlo. Y fue terrible porque en Belén dice, voz que clama en Ramá. Raquel que llora por sus hijos y no puede ser consolada. Raquel se le llama a la ciudad donde murió Raquel. La esposa de Jacob murió justamente a la entrada de la encrucijada o del cruce de caminos que va a Belén. Ahí está la tumba de Raquel. Y a esa ciudad se le llama la ciudad de Raquel porque ella murió ahí, o también la ciudad de David porque allí nació el rey David. Pero fue una masacre de niños pequeñitos, de 2 años para abajo. El rey Herodes los mandó a destruir. Ahora yo les quiero leer lo que significa las cabezas del dragón. Aquí en el libro Testimonios para los Ministros nos explica qué representa el dragón. Recuerden que el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Por la Biblia nosotros sabemos que los cuernos representan poderes políticos. Eso ya lo sabemos. También las cabezas en Apocalipsis 17 nos dice que son 7 montes. Podemos leerlo, Apocalipsis capítulo 17. El significado de las cabezas. Dice el versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Así que los cuernos son reyes y las cabezas también son reyes. ¿Qué representan las 7 cabezas del dragón? Déjenme buscarlo aquí. Testimonios para los ministros. ¿Ok? Página 36. Los reyes, los príncipes y gobernantes de este mundo han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y están representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes están representados por el dragón? Los reyes, los príncipes y los gobernantes. Es cierto que el dragón es el diablo, pero ¿qué utiliza el diablo para hacer guerra y para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios? Utiliza el poder político. Por eso el diablo tiene 7 cabezas
en la visión que vio Juan. Las 7 cabezas representan los 7 gobiernos o 7 intentos del diablo de lograr el control completo del mundo. Todos los reinos de este mundo son manejados o manipulados por Satanás. Miren, por ejemplo, lo que dice, creo que es San Lucas, capítulo 4, cuando el diablo llevó a Jesús a un monte alto. Y monte en la Biblia también es símbolo de reino, como ya leímos. Las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reinos. También en Daniel capítulo 2, la piedra que hiere a la imagen crece y se hace un gran monte que llena toda la tierra y representa ese monte el reino de Dios. Entonces un monte representa un reino también. Son 2 simbolismos para la misma cosa. Ahora, en Lucas capítulo 4 dice que el diablo lleva a Jesús a un monte. Él escogió el lugar donde llevarlo. Eso también tiene simbolismo. Versículo 5. Llevó el diablo a Jesús a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Eso está en el versículo 6. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregado, me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Audaz el tipo este. Audaz. Le dice a Jesús: si tú me reconoces a mí como el dueño de todos los reinos de esta tierra, yo te los doy a ti. Pero lo único que tienes que hacer es postrarte y reconocerme a mí como el Señor, el Rey de todos los reinos de la tierra, es decir, el Rey de los reyes de la tierra. Rey de reyes. Jesús no cayó en la trampa. Jesús no cayó en la trampa. Inmediatamente lo reconoció por lo que era y le dijo: apártate de mí, Satanás. Y lo llamó por nombre. Directamente lo llamó por nombre. Entonces el diablo es el que tiene el control de todos los reinos políticos de esta tierra. Desde el comienzo el diablo trató de lograr el control agrupando, amontonando a las personas bajo el poder político y religioso, uniendo la política con la religión. En esta noche ya no lo vamos a ver, pero una bestia representa un poder político unido con la religión. La unión de la política con la religión, obviamente la religión falsa, forma una bestia. Hay muchas naciones y reinos, pero donde la política y la religión no están unidas, no es bestia. Y para que sea una bestia o una cabeza del dragón, tiene que ser un poder político que aspire al control del mundo. Por eso en el libro de Daniel aparecen 4 bestias. Un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible. 4 bestias. En Apocalipsis aparecen 3 bestias más, dando un total de 7. En Apocalipsis aparece la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra y la bestia que sube del abismo. Son 3 bestias más. La que sube del mar,
la que sube de la tierra y la que sube del abismo. Y por eso en Apocalipsis 17 dice, son 7, 5 han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es un reino que va a durar breve tiempo. Pero el octavo, la bestia que viste, que era y no es y será, es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Eso lo vamos a explicar el sábado, cuando veamos los 3 poderes unidos. La bestia final, bueno, no me voy a adelantar. La bestia que sube del abismo, vamos a ver lo que es. ¿Cómo? ¿El breve tiempo que tanto sería? Pues en comparación con los demás reinos, que algunos duraron 750 años, como el Imperio Romano, otros duraron 400, 300 años, es menos que todo eso. Es menos que todo eso. Yo les propongo a ustedes que son 70 años. Pero eso lo vamos a ver, ¿ok? Cuando lleguemos a ver a la bestia, ¿ok? Entonces, el diablo, las 7 cabezas del diablo, son 7 reinos mundiales o con aspiración de dominar el mundo entero. El primero fue Babilonia, el león. Quería dominar el mundo entero. El segundo fue Medo-Persia. El tercero fue Grecia. Y el cuarto fue Roma imperial. Luego viene la bestia que sube del mar en el libro de Apocalipsis, que es el quinto poder que usa el diablo. Y es Roma papal. Roma papal. ¿Ok? Así que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego Roma papal. Es la quinta. ¿Ok? Recuerden que el dragón tiene las coronas sobre las cabezas. Es decir, el poder de gobernar está sobre esos reinos. Mientras que la bestia tiene las coronas sobre los cuernos. Y eso lo vamos a ver mañana cuando hablemos de la bestia. ¿Ok? Entonces el dragón ha utilizado 7 imperios, 7 reinos, 7 gobiernos mundiales, o que trataron de conseguir el control mundial de la tierra para dominar la mente y los cuerpos y todo de las personas. Pero siempre lo ha hecho unificando el poder político con el religioso, porque la gente se somete más a Dios que al hombre. Entonces, si le dice, yo soy Dios aquí en la tierra, pues se van a someter más fácil. Por eso el diablo se hace pasar como si fuera Dios. Y todos los reyes de esas naciones se hacían adorar como si fueran dioses. Aún Roma papal, el jefe de Estado, se hace adorar como el representante de Dios en la tierra. Lo mismo que el rey de Babilonia. Mandó a hacer una estatua toda de oro y que todos se postrasen y la adoraran. El rey de Medo-Persia, solo le podían orar a él. Y el que no le oraba o le oraba a otro, era echado al foso de los leones. Y en Daniel 3, los que no adoraban la representación de Babilonia, la imagen toda de oro, porque Dios le había mostrado una imagen de 4 metales. Pero ahora el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dice, voy a hacer una toda de oro que lo representara a él y a su reino, que iba a perdurar para siempre. Y todos tenían que adorarlo a él en la forma de la estatua de oro. ¿Ok? Siempre el poder que usa Satanás no solamente se hace adorar como si fuera Dios, pero recibe su trono, su dominio y su autoridad del diablo. El diablo es el que le da el trono, el poder y la autoridad. Léanlo en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. Son las 3 cosas
que necesita recibir la bestia para poder tomar el control. Dice Apocalipsis 13:2, la bestia que viera semejante a un leopardo y sus patas como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí están las tres cosas: poder, trono y potestad o autoridad. ¿Okay? El diablo, a través de sus 7 cabezas, ha tratado de dominar al mundo. Y otra característica, número 1, que es un poder político unido con la religión falsa. Número 2, el líder de ese reino se hace adorar como si fuera Dios, ocupa el lugar de Dios. Número 3, busca tener el control mundial. Número 4, persigue al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Son todas características de estos poderes que ha utilizado el diablo. Y otro, usted va a encontrar que todos los poderes terminan dando un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Toditos decretos de muerte. Babilonia, pues lo digo, el que no adore a la imagen, al horno de fuego. Medo-Persia, el que adore a otro que no sea el rey, al foso de los leones, orden de muerte. Grecia, de igual manera, el que no adore a la imagen que pusieron, eso fue en la época de los griegos, los macabeos, ¿okay? El que no adore a el dios Zeus que pusieron en el templo de Jehová en Jerusalén, orden de muerte. Y Roma, pues de igual manera, los que no adoraban al emperador eran muertos en las persecuciones de los emperadores romanos. Y luego viene Roma papal, y el que no se somete al jefe de Estado y el poder político religioso de 1260 años de dominio, también decreto de muerte. Y todavía faltan las otras cabezas. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? Sobre el dragón. Recuerden que el dragón representa los poderes políticos, los gobernantes, los presidentes de las naciones, los reyes de las naciones, los príncipes, los jefes de Estado. Todos esos están representados por el dragón. Tenemos que pensar antes de votar nosotros. Exactamente, pero el problema, hermana, es que todos los reinos están bajo el poder de Satanás. No importa por quién usted vote. No importa por quién usted vote, de todos modos, el poder político está corrompido y está manipulado por Satanás. Por eso Elena de White dice que no debemos votar ni por partidos políticos, ni por individuos. Debemos votar por principios, por leyes. Y eso es lo que menos le ponemos atención. Exactamente. Por eso mismo estamos diciendo que cuando vamos a emitir nuestro voto, si bien sabemos que vote usted por demócrata o republicano, el diablo va a tener control de ese poder. Aunque no nos guste decirlo, esa es la pura verdad. Y si no, miren con Trump. Y ahora miren con esa realidad, todos los gobiernos de este mundo están bajo el control de Satanás. Él dice, a mí me ha sido entregada esta autoridad y yo a quien quiero se la doy. Pero el diablo se olvida que hay uno también que pone reyes y quita reyes. Y por encima de las cosas de este mundo hay un Dios que rige los destinos de este mundo. Y Él es el que finalmente autoriza, permite. Y le dice al diablo, está bien, pon este. O pon este. El diablo no decide por sí solo. Y nosotros pensamos que nosotros somos los que decidimos porque votamos. El que los pone es el diablo. El que los pone es el diablo porque a él le ha sido dada esa autoridad. Pero Dios
por encima de todo, de lo que es mejor para su pueblo. Y cuando llegue el momento que el pueblo de Dios sea perseguido nuevamente, Dios lo va a permitir. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hermano. Bueno, la profecía nos dice que lo que va a precipitar finalmente la guerra del Armagedón va a ser la anarquía que va a venir por las presiones de los gobiernos injustos que van a traer que el pueblo se rebele, y entonces viene la mano fuerte. Y ahí es donde viene la dictadura, y ahí es donde se busca el nuevo orden mundial para establecer supuestamente paz en la tierra, pero no hay paz sin Cristo, ¿verdad? Él es el príncipe de paz. Así que sí, va a venir una anarquía, el mundo entero va a ser lanzado en una anarquía, y como resultado, o para tratar de resolver o de sanar esa anarquía, va a venir la imposición del dictador, el anticristo, que le van a dar todo el poder para que él ponga paz en el mundo. Pero no. Si estamos en la ciudad todavía, ya no alcanza nada desde ahora. Sí, por eso Dios nos dice que debemos salir de las ciudades, porque todas las conflagraciones, todas las huelgas, todas las desgracias y aún los juicios que vienen de parte de Dios van a caer sobre las ciudades. Y Él por eso nos dice que nos salgamos fuera de las ciudades. Bien, por aquí vamos a terminar en esta noche, porque quiero que mañana vengan otra vez. Si nos alargamos más van a decir, no, el pastor predica muy largo. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Qué bueno es saber que tenemos un Dios todopoderoso, que aún en medio de la tempestad del pecado de este mundo, aún en medio de las tinieblas que rodean las huestes de maldad,
aún en medio de este mundo, bajo el control del príncipe de este mundo y huestes de maldad en las regiones del aire, sabemos, Señor, que tenemos un Dios aún ante el quien los demonios se sujetan y tiemblan. Gracias, Señor, porque nada sucede en este mundo sin que tú lo determines. Porque aún las fuerzas del mal son vencidas por el poder del nombre de Cristo Jesús. Y no tenemos nada que temer si nuestra vida está cubierta bajo las alas del Todopoderoso. Podrán venir 1000 contra nosotros y caerán a un lado y al otro, mas a nosotros nos llegará, porque tenemos a Cristo por nuestro escudo y fortaleza. Danos, Señor, esa seguridad. Si hay alguno que quizás está siendo azotado por las fuerzas del enemigo, amenazado, alguien que está pasando por tribulación o angustia, o quizás por alguna influencia maligna de las huestes de maldad, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos liberación para esa persona. Te pedimos que alcances a nuestros hijos. Muchos de ellos están bajo cosas feas de este mundo, dominados por el enemigo. Te pedimos que tú traigas liberación para la vida de nuestros seres amados también, y que a todos nosotros nos mantengas fieles y firmes bajo tu protección, que nuestra ancla esté bien segura en la roca eterna que es Cristo Jesús. Despídenos en esta hora con tu bendición, mas no de tu protección y de tu presencia. Y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo de estos poderes coaligados que van a atacar al pueblo de Dios. Pero también ayúdanos a entender que tú nos has mostrado que finalmente la victoria está segura en Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por bendecirnos. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.